Ahí vamos a meditar esta tarde. Capítulo 8 de Primera de Samuel. Se me pone de pie cuando usted lo tenga y me regala un fuerte amén. Vamos a leer del 1 al 7 y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Capítulo 8 de Primera de Samuel. Del 1 al 7 vamos a leer. ¿Lo tenemos, hermanitos? Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abí. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digo, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Incline su rostro y pidamos la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta tarde de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Te pido, Señor, que bendiga la vida de los que están presentes, de los que oyen a través de este sonido, los que nos ven a través de las redes sociales, a través de Facebook o a través de YouTube. Señor, en el nombre de Jesús le pido, Señor, que sea usted bendiciendo a esos amigos, a esos hermanos, señores, hermanos, amiga Ale Guzmán, Señor, desde allá de Ontario, California. Que sea usted, Señor, bendiciendo su vida, Señor. Que sea usted, Señor, edificando, Señor, con el poder de su palabra. Ahora le pido, Señor, que si hay necesidades en cada uno de mis hermanos, Señor, y los amigos que nos ven y nos oyen a través de este sonido, que sea usted dando esa respuesta esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Obra en esas necesidades, Señor, porque es el Señor que le buscamos, porque creemos en usted, creemos que usted puede darnos esa ayuda que necesitamos, Señor. Ahora le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, Señor, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, cuando el hombre se cansa o se aburre de la presencia de Dios, aunque no se crea, así es. Muchos se aburren de lo mismo y muchos dicen: no, ya es día de culto, pero rápido pasa el tiempo y hoy toca culto. Y hay que ir. Pero nadie está obligado, ¿verdad? Cada quien viene voluntariamente. ¿Por qué? Porque Dios toca su corazón. Nadie viene si Dios no se lo permite. Por eso es que aquí el pueblo de Israel fue gobernado por muchos jueces. Y uno de los jueces que llegó hasta su vejez gobernando a Israel y le obedecieron fue Samuel. Porque recordémonos que allá en el capítulo 1 dice que era un hijo que una mujer estéril pidió. Y que Dios lo dio y que ella, al recibirlo, dijo que lo dedicaba a Dios. Y es que usted y yo en nuestras vidas así debemos de ser. Cuando pedimos algo a Dios es para servirle a Dios, para darle a Dios lo que Él se merece. Por eso es que esta mujer Ana entregó a su hijo, dice, al servicio de Dios. Lo dedicó al Señor. Así es que este joven, este niño, conoció los caminos del Señor. Incluso los hijos de Samuel también. Él los crió en los caminos del Señor. Pero con el paso del tiempo, ellos se creían libres, como los jóvenes en este tiempo. Cuando ya cumplen la mayoría de edad y ya no quieren estar sobre
el dominio de los padres. Vienen y dicen, no, yo ya tengo 18 años, soy libre, puedo hacer lo que quiera. Pero el deber de uno como padre es educarlos y criarlos en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque un día se van a acordar de esa palabra. Así es que aquí Samuel educó a sus hijos. Se supone que los educó bien. Era un sacerdote y un juez que ministraban el templo. Y Dios le oía. Pero aún así sus hijos se perdieron. Sus hijos se corrompieron. Samuel vino y puso a sus hijos, dijo, yo he sido un juez y el pueblo lo sabe y el pueblo los aceptó. Pero ahora viene y pasa el tiempo y ellos se corrompieron. Ellos se vendieron. Dice allí que se dejaron sobornar. Entonces ellos recibían por hablar lo que les agradaba a los príncipes de Israel. Así es que vienen y se cansan de Dios. Y como se cansan de Dios, ya no quieren ser gobernados por Dios. Quieren ser gobernados por el hombre. Quieren poner su confianza en el hombre. La palabra nos dice ahí en Jeremías 17 que es maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero estos hombres eso escogieron. Creer más en el hombre, creerle al hombre. Ellos querían un rey, ellos querían un hombre para su gobierno. Se aburrieron de que Dios los gobernara, que Dios guiara su vida. Cuando es lo mejor que el hombre puede tener en sus decisiones humanas. Recibir la guía de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que en nuestra vida nos vaya bien. Entonces, Samuel así iba criando a sus hijos. Pero ahora ellos crecieron y ya no crecieron con la misma disciplina que Dios había puesto en su amor. Entonces el llamado es diferente para todos. Muchos se pierden, pero un día se van a acordar de esa palabra cuando estén en el fracaso. Entonces, allá en Romanos capítulo 13, vámonos a esa cita. Antes de iniciar ahí, Romanos 13 habla que hay que obedecer a las autoridades, ¿verdad? Versículo 1. Romanos 13:1. ¿Qué dice ahí? Sométase a todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y a las que hay por Dios han sido establecidas. Ahí está, ¿verdad? Entonces tenían que someterse a la autoridad. Pero ellos ya no querían. Y la autoridad sobre todo el mundo era Dios. Y Dios lo gobernaba, Dios lo guiaba. Pero ellos se aburrieron. Pero ahí dice de que todas las autoridades han sido puestas por Dios, establecidas por Él. Y en el versículo 2 dice, de modo dice que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Llevar condenación a todas las ciudades de Israel. ¿Por qué? Porque querían resistirse a Dios. Estaban pidiendo un rey porque ya no querían oír la voz de Dios. Entonces ahí es donde muchas veces el hombre se cansa de Dios. Pero ¿quién trabaja ahí, hermano? Es el enemigo. El enemigo poniendo en la mente de los hombres que así van a ser mejor. Por eso es que habla ahí que serían guiados mejor por hombres, como todas las naciones. Así es que vámonos allá a Samuel 8. Y iniciamos ahí en el versículo 1 del capítulo 8. Dice ahí, aconteció, dice, que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Versículo 2. Y en el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, si eran jueces en Berseba. Allí los había puesto Samuel, por jueces, para que dictaran justicia. Un juez es lo que hace, ¿verdad?
dictar sentencias justas de acuerdo a la ley. Pero, versículo 3, veamos ahí. Pero no anduvieron, dice, los hijos por los caminos de su padre. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Que ellos no conocieron el camino que Él les enseñó. Van a ser así, pero ellos no pusieron esos consejos de su padre. Así es que no anduvieron en los caminos de su padre, dice, y antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces cambiaban las leyes a su conveniencia, de acuerdo a cuánto era. Así como en estos tiempos, un juez donde recibe cierta cantidad, así dice, aquí cambio la sentencia. Y si es para favorecer, mejor, pero y si es para condenar a un injusto, ahí está lo malo. Que no hay una verdadera justicia. Por eso dice que no anduvieron los hijos en los caminos de sus padres. Y es bien difícil la situación cuando los hijos no obedecen, cuando no quieren venir a los caminos del Señor. Por eso es que hay un trabajo en la familia, porque es bien difícil como cristianos ir a evangelizar y en nuestra casa no hemos evangelizado. Cuando allí tenemos que empezar. Cuando la lucha ahí está en nuestra casa. Ahí está la prueba. Y entonces Samuel no pasó por eso, porque sus hijos le obedecían, porque él estaba en el templo. Pero él vivía en el templo y sus hijos con él ahí. Igual que el sacerdote Elí, que estuvo en tiempos de Samuel. Sus hijos estaban en el templo, pero se corrompieron y murieron. Y esa es la consecuencia de no caminar de acuerdo a las enseñanzas que Dios ha mandado, de acuerdo a la palabra. Versículo 4 dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Visitaron a Samuel, aquel viejo que había dado su vida en el ministerio. Ahora se acordaron porque sabían que era un hombre recto. Y por eso le buscaron, dice, y por eso dice, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá, donde vivía Samuel, para ver a Samuel. Ahí tenía su casa Samuel. Entonces, dice que Samuel fue un gran juez y un buen juez. Veamos ahí en el capítulo 7, y atrásito, unos 3 versículos antes del 8, dice en el 15. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Entonces toda su vida dedicó a Dios, ¿verdad? Juzgó al pueblo, juzgó sus problemas, los dio. Entonces versículo 16 dice, y todos los años, dice, iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos esos lugares. Después dice ahí, volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Entonces él tenía su casa pastoral, su oficina dedicada a Dios, y allí daba juicio al pueblo de Israel cuando habían problemas. Entonces por eso es que habla ahí que toda su vida murió en ese estado de su vida. Murió guiando a su pueblo, juzgándolo. Entonces era un hombre recto delante de Dios. Ministraba, hacía todo lo que Dios le mandaba. Incluso cuando Dios lo llamó, que él le preguntaba a Elí si le había hablado como 4 veces, pero Elí le dijo, no, nunca te he hablado, le dijo. Hasta que a Elí Dios le habló y le dijo, ya sé, quizás Dios le ha hablado. Entonces lo llamó y le dijo, mira, o si te vuelve a hablar, vas a decirme aquí estoy. Y así fue que fue llamado Samuel, cuando nunca había oído la voz de Dios. Así es que era un gran juez, juzgaba a Israel, y hasta el día de su muerte dice que él juzgó a Israel. Y eso es lo que dice el 15, ¿verdad? Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Entonces, hasta que su vida terminó, hasta allí él le trabajó a Dios. Y es que eso es lo que debemos de hacer usted y yo. Servirle a Dios hasta el día de la muerte. ¿Por qué? Porque solo así estamos seguros y confiados y convencidos de que cuando Cristo venga,
hemos sido fieles con Él. Hemos terminado esa carrera que dijo el apóstol Pablo, que él estaba a punto de terminar. Y de ir me espera la corona de justicia, porque él sabía en lo que había trabajado. Pero avancemos ahí. Estamos en el versículo 5, dice: y le dijeron, he aquí, dice, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tiene todas las naciones. Ahí está, ¿verdad? Donde el pueblo de Dios, el pueblo escogido, ahora se desvía y ahora quiere, como todas las naciones paganas, un rey humano. No el rey supremo, el rey todopoderoso que es nuestro Dios. Ya no lo quieren. Se apartan de él. Y como dijo Romanos, ellos mismos, al confiar en los hombres y resistiéndose a las cosas de Dios, acarrean condenación para su vida. Y eso es lo que acarrearon ellos, al tener un juicio humano, al querer que un rey humano lo juzgara. Por eso es que Dios, con su sabiduría, viene y oye el clamor de Samuel, porque Samuel dice ahí que se va para de Dios a quejarse. Veámoslo ahí en el versículo 6. Dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. ¿Y qué hizo? Samuel oró a Jehová. Hermano, usted y yo consultamos a Dios cuando tenemos una situación difícil. Y es lo que hizo Samuel. Es lo que usted y yo debemos de hacer. Clamar a Dios para que Dios nos dé la dirección. De que si es de Dios las cosas que estamos haciendo. Eso es lo que hizo, porque no le pareció cómo el pueblo estaba reaccionando. Por eso dice ahí, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Versículo 7, ¿qué dice ahí? Y dijo Jehová a Samuel, le contestó, ¿verdad? ¿Verdad que cuando usted ora, Dios le contesta? Entonces dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Cuando alguien le habla, escuchar. Escuchar el juicio, la opinión que tiene, ¿verdad? Porque hay diferentes opiniones. Cada uno pensamos diferente y decimos una cosa y otros dicen otra. ¿Por qué? Porque así es la mente, así es el pensamiento. No todos pensamos lo mismo. Por eso dicen de que a él no le pareció eso. Entonces dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Todo lo que te digan, oír. Hay cosas que no las queremos oír porque no nos parece. Y así no le pareció a Samuel. Estaba en lo real. No le parecía lo que hablaban porque delante de Dios era difícil tomar una decisión de decir, ya no queremos a Dios en nuestra vida, que nos guíe. Eso es lo peor que podemos hacer en nuestra vida. Apartarnos de Dios, alejarnos de Dios y decir, no, ya nos vamos a guiar por nosotros mismos. Porque nosotros somos sabios. Muchas veces así decimos, que sabemos lo que estamos haciendo, pero al final nos equivocamos. Y cuando nos equivocamos, ahí nos damos cuenta de que faltó la dirección de Dios. Que nos equivocamos y si la dirección que Dios nos iba a dar era la correcta y la de nosotros incorrecta, la vida llega a ser un fracaso porque son decisiones críticas. Como el caso de un matrimonio, ¿no? Si dicen, no, me voy a casar, pero y al mes están divorciando. ¿Qué es lo que pasa ahí? Falta consultar a Dios. No tomamos en cuenta la guía de nuestro Dios. Y entonces, ¿quién va a sufrir esas consecuencias? Lógicamente, usted, yo, los hijos, la familia y muchos de los que están alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque hay que molestarnos. Mire, ayúdeme con el niño porque mi esposo me dejó, no tengo quien me cuide y tengo que trabajar. Y así pasa muchas veces. Pero fue culpa mía o de Dios. La culpa siempre es del hombre, ¿verdad? Porque el hombre es el pecador, el hombre es el que peca, el hombre es el que se equivoca cuando no consulta a Dios.
si consultáramos a Dios en todas las situaciones, nos iría bien, porque tendríamos buena comunión con Dios. Y Él nos diría qué hacer. Cuando nosotros tenemos dudas de las situaciones en que nos encontramos y no podemos resolverlo, siempre nos vamos a topar en nuestra vida, por más sabios que nos creamos, por más experiencias en la vida que hayamos tenido, siempre podemos fracasar. Pero siempre hay esperanza si usted y yo toman en cuenta de Dios. Por eso que aquí Samuel lo primero que dijo, no, tengo que orarle a Dios, tengo que ver qué me dice, y por eso dice que le oró a Dios y Dios le contestó, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Dios reconoce que ese pueblo lo ha venido despreciando desde hace mucho tiempo, desde que Él lo sacó de Egipto. Eso es lo que dice ahí, a mí me han desechado, dice, para que no reine sobre ellos, para que no sea yo su guía en su vida. No querían el reino de Dios en su vida, no querían su presencia, pero se equivocaron. Y nosotros no queremos llegar a equivocarnos. Quizás a esta altura digamos, no, pero ya viví, ya me equivoqué muchas veces, y nos falta todavía que vivamos, nos falta que consultemos a Dios. ¿Quién sabe? El hermano siempre dice ahí, yo quiero vivir 100 años. Yo no digo nada, porque al final estoy esperando lo que Dios dice. Si Dios me da 80 o 60, que me lo dé, y hay que estar dispuesto a lo que Dios decida. Entonces, si sabemos de que nos equivocamos como humanos, esperemos en Dios, confiemos en Dios, que Dios en el tiempo nos dará la respuesta, en el tiempo de Él, no en mi tiempo, no en mi año, o que yo le ponga plazo a Dios y decirle, en un año quiero esto, como si yo le estoy dando órdenes a Dios. No, es en el tiempo de Dios, en la paciencia de Dios, porque Él dice que es grande en misericordia, y en su tiempo va a dar esa respuesta. Pero tenemos que confiar y esperar. En Él hay que esperar, en el tiempo de Él. Por eso dice, a mí, si no, a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Ya no quisieron ser guiados por Él. Así es que Dios se aparta de ellos. Pero veamos ahí, versículo 8 dice, conforme dice a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Eso es lo que le dijo a Samuel. Han escogido la idolatría, han escogido el pecado, han escogido la maldad, han escogido sus malos caminos. Y te han cambiado, a ti como a mí, le dice Dios. Pero eso fue viejo, eso no es solo hoy, le dijo Dios. Desde que los saqué de Egipto, ellos me han venido apartando de su vida. Hermano y hermano, desde hace cuántos años nos hemos ido apartando de Dios y hemos ido dejando al tiempo que nos sobra, porque muchas veces le damos a eso a Dios, a las obras. No, hoy no tengo tiempo, hoy no puedo ir. Hay compromisos, ¿no? Hay que evaluarlo, así esos compromisos son más importantes que lo que Dios nos va a dar a nuestra vida. Entonces, por eso es que le digo, desde el día que lo saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Entonces le dijo a Samuel, no te preocupes, si no te están desechando a ti. Vos sos el líder que yo he puesto, pero al final está guiado por mí, y por eso es que a quien están desechando es a mí. Ellos no me han querido en su vida. Así que, ¿qué pasó ahí? Veamos, dice versículo 9. Ahora pues, dice, oye su voz, mas protesta solamente contra él. Y muéstrales, dice, cómo les tratará
el rey que reinará sobre ellos. Vaya, entonces viene y Dios le da el consejo a Samuel. ¿Qué le dice? Le dice, escucha su voz, oye su voz. Por eso es que hay que oír, que hay que poner atención. Por eso es que muchos dicen de que Dios nos ha dado 2 oídos para oír más que para hablar. Entonces es más importante oír. Porque muchas veces no oímos y queremos hablar nosotros. Al oír algo que nos daña o que no nos gusta. No, ahí queremos hablar nosotros queriéndolo defender. No, pero es que él, no, pero es que yo. Pero allí le dice a Samuel, ahora pues oye su voz, más protesta solamente contra él. Entonces, ¿qué le está diciendo? No, corrígelos y diles que están equivocados, pero muéstrales cómo los va a tratar el hombre que los va a guiar. Eso es lo que le está diciendo. Y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Ahí está, ¿verdad? Cómo Dios le está dando ese consejo sabio. Escucha a ese pueblo y dale lo que quiere. Pero dale las advertencias. Porque Dios, antes de que usted y yo nos equivoquemos, Él nos advierte qué es lo que va a pasar si nos equivocamos en nuestra vida. Cometemos errores. Y esos errores salen caros. Porque las consecuencias que hay que pagar son críticas. Veamos ahí en el versículo 10. Tenemos que llegar hasta el 22. Dice, y refirió Samuel, dice, todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido el rey. Ahí está, ¿verdad? Entonces dice que Samuel vino y le refirió todas las palabras. Todo lo que Dios le dijo, se lo llevó al pueblo y le dijo, les voy a decir esto sobre el rey que ustedes quieren. Saben qué va a pasar, les dijo. Por eso les dice ahí. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Versículo 11 dice, dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará, dice, vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará, dice, para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Y los pondrá, dice, a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Vaya, entonces dice que ahí le está dando las leyes de lo que los reyes van a hacer en su vida. Entonces, las advertencias ahí están. Dios mandó a Samuel a decirle, mire, van a hacer eso. Yo sé que se van a aburrir, se van a cansar de lo que los reyes les van a hacer. Les está diciendo, les van a quitar sus hijos. ¿Por qué? Y eso como pasa hasta hoy. El ejército hasta ahorita está reclutando jóvenes. Y quieren más soldados. ¿Y quiénes van a ir? No van a ir los hijos de los ricos. Van los pobres. Pero los pobres son los que pidieron un rey. Y entonces desde ese tiempo las hembras y los jóvenes tienen que servirle al hombre. Porque eso es lo que escogieron cuando pidieron un rey hombre, ¿verdad? Eso es lo que escogieron. Y por eso dice ahí, y dijo así, hará el rey que reinará sobre nosotros, tomará a vuestros hijos. Ahí está. Entonces los hijos, cuando ellos quieren, los toman. Y los agarran como esclavos. Y les tienen que obedecer. Y tienen que ser corregidos. Y por eso dice, van a andar en sus carros. Y van a fabricar sus armas. ¿Por qué? Porque los grandes jefes, los grandes rangos militares, no van a ir a la batalla, sino van a ir los reclutas. Entonces, eso es lo que Dios les está advirtiendo. Que cuando se queden sus hijos, cuando el rey diga, van a ir a sembrar, pero también me van a dar a mí la parte que me toca. Entonces están pidiendo también el diezmo, o el impuesto, o el IVA, o qué sé yo qué impuesto era. Versículo 12 dice, y nombrará para sí jefe. Versículo 13, tomará, dice, también a vuestras hijas, para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Ahí está, ¿verdad? Que también va a tomar a él. Y todo eso viene desde el tiempo de la esclavitud. Entonces, versículo 14 dice, asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares,
y los dará a sus siervos. Ahí está, si usted siembra, no va a decir nada si alguien le quita. Las leyes que han aprobado acerca de cómo el gobierno puede quitar las tierras. Sí, la expropiación. Ajá. Pero son leyes que vienen de tiempo. Ya está establecido. Por eso dice ahí, tomará también vuestras hijas para que sean perfumadores, el versículo 14. Asimismo dice, tomará lo mejor de vuestras tierras. Claro, si el presidente ha dicho, voy a hacer toda esta zona de la costa, zona hotelera o turística, y las casas que estén yo las agarro. Y la ley ya está. ¿Y quién va a decir algo? Si él quiere, le da algo, y le dice, le voy a dar algo para reconocer. Pero no lo que vale. Así que por eso es que estas leyes son las que el mismo hombre escogió. Cuando dispuso, lo iba a guiar un hombre. El hombre los iba a esclavizar. Y hasta ahora somos esclavos. Estamos en el 14 y dice, y de vuestros olivares, y los daráis a sus siervos, a sus servidores, a los ministros, ¿verdad? Versículo 15 estamos. Diezmará, dice, vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Ahí está, ¿verdad? Donde lógicamente todo lo que los ministros y todos los cercanos a los gobiernos tienen que ser favorecidos. Porque eso es lo que habla aquí. Diezmará, dice, vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Y tomará, dice, vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos. Y con ellos, dice, hará sus obras. Entonces los tiene que ocupar para ir a sembrar o para ir a hacer alguna obra. Pero ya está escrito y Dios lo dejó establecido cuando el hombre se apartó de Dios, cuando el hombre no quiso que Dios lo gobernara, sino ser gobernado por el mismo hombre de las mismas naciones paganas. Pero Dios ya sabía eso, porque Dios no es alguien que no sabe nada, Dios lo sabe todo. Por eso es que, bueno, avancemos ahí para ir viendo, después vamos a ir a una cita para terminar, dice, versículo 17, diezmará también, dice, vuestros rebaños y seréis sus siervos. Ahí está, donde hay que darle de todo, ¿verdad? Hay que darle tierra, hay que darle del fruto del campo, hay que darle de las ovejas, de todos los animales. Y clamaréis, dice, aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. ¿Y cómo va a responder? ¿Y cómo hoy la gente va a decir, ya no queremos a este hombre por rey o por presidente? Y Dios ya no lo va a quitar si dice que el mismo pueblo lo eligió hasta que termine su tiempo. Así es que por eso dice que Dios ya no va a responder, eso es lo que dice. Mas Jehová no os responderá en aquel día. Entonces hay que clamar. Y por eso que mejor Dios nos manda a orar por los gobernantes. Eso es lo que dice en el Salmo. Oren por su gobernante. Oren por las autoridades, por los que están en eminencia. Así que eso nos queda, ¿verdad? Aunque clamemos y Él no nos oiga, pero tal vez un día tenga misericordia. Versículo 19. Pero el pueblo, dice, no quiso oír la voz de Samuel. Y dijo, no, sino que habrá rey. Ya cuando el hombre está cegado en su mente, ya no pone atención, ya no razona. Cuando en su necedad dice, quiero hacer esto y así se va a hacer. Aunque le den 1000 razones, él no oye. Es como muchas veces en el camino, yo muchas veces voy manejando y me ha pasado y voy con todo y se me olvida que está en rojo el semáforo. Hasta que ya lo tengo así me acuerdo. ¿Por qué? Porque voy en otra. Así es el hombre ya cegado. No se acuerda en lo que está y lo que él está diciendo que voy a hacer esto y lo voy a hacer y hoy rey queremos en este lugar y así va a ser. Y así pidió el pueblo y todo el pueblo unido. Eso pidió. Por eso dice, versículo 20, y nosotros seremos, dice, también como todas las naciones, y nuestro reino gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestra guerra. Eso es lo que quería. Que el rey fuera con ellos ahí, físicamente. Porque a Dios no lo veía, ¿verdad? Dios ahí iba, pero no lo veía. Dios les daba la victoria y no lo veía. Pero querían un hombre que sí lo vieran a la par de ellos.
Usted y yo no necesitamos ver a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos creído en Él. Y sabemos que Él está con nosotros. Sabemos que no se ha apartado. Sabemos que nosotros somos los que lo contristamos. ¿Cuándo? Cuando no queremos oír la voz de Dios, cuando no queremos hacer lo que Él dice, lo que Él ha escrito. Así que por eso dice, y hará nuestras guerras. Entonces, si desde antes el pueblo escogió hombres para ser guiados en la guerra, claro, las guerras se iban a perder, iban a ser derrotados. Por eso dice 21. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. 22. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Ya no te estés amargando, le dijo. Eso quieren, eso dan. Bueno, al mes hay que seguirle la corriente. Y el pueblo le decía, rey queremos y rey vamos a tener. Y nadie nos va a decir que no. Y Dios mismo le dijo, rey quieren, rey hay que darle. Pon rey sobre ellos, le dijo. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Ya en el capítulo 9, si ustedes ven, allí dice, vale, que ya está el primer rey escogido de los hombres. Y es el primer rey de Israel, el rey Saúl. Bien, dijimos que íbamos a ir a una cita ahí atrás en Deuteronomio 17. Para terminar ahí, Deuteronomio 17, 14. Veamos cómo Dios ya sabía que el pueblo iba a pedir rey. Dice ahí, instrucciones acerca de un rey, dice el versículo 14, y dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ahí está donde ellos querían, ese rey. Y Dios ya sabía y dijo, así van a decir ustedes, vamos a poner un rey. Dios ya conoce lo que usted piensa. Dios ya sabe lo que usted necesita. Dios nos va a ayudar. Pero siempre a hacerlo conforme a su palabra. Veamos ahí el versículo 15. Y dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti. No podrás, dice, poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Ahí está donde Dios les dijo, van a poner rey, pero lo van a poner de sus mismos hermanos. No van a poner otro extranjero porque lo va a perder más de la cuenta. De hecho, entre sus mismos hermanos ese rey lo va a perder. Y así fue. El rey Saúl los perdió. ¿Por qué? Porque no obedeció. Porque él hizo lo que Dios le decía que no hiciera. Le dijo, vas a derrotar al enemigo, los vas a matar hombres, mujeres y niños. Y no vas a dejar nadie vivir, porque son naciones paganas. Van a corromper la vida del pueblo. Lo van a ir tras su Dios. Y eso hizo. Dejó vivos a los reyes. Amalek, así es, que fue uno de los que se opuso a que no pasara en su tierra cuando venía de Egipto. Ajá, y luego, cuando sintió que ya había sido desechado, fue y consultó una divina, a las brujas, a los brujos. Entonces estaba haciendo todo lo que Dios no le había mandado. Así que, hermanos, Dios habla a nuestras vidas, Dios ha sido bueno. Inclinen su rostro y démosle gracias a Dios por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta tarde de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor. Sabemos que nos equivocamos, Señor. Y que muchas veces, Señor, nos queremos apartar de usted. Pero le pedimos, Señor, que sea usted dándonos esa fortaleza, Señor, para poder permanecer en sus caminos, Señor, para poder tomar esa guía, Señor, de su dirección en nuestra vida, Señor, para que no nos equivoquemos, Señor. Que sea usted, Señor, dándonos, Señor, esa sabiduría para poder entender lo que usted quiere de nuestra vida. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos en nuestras necesidades, Señor, en nuestras enfermedades. Si hay necesidad de sanidad en nuestras vidas, Señor, o en la vida de hermanos o amigos que nos han pedido oración, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, ponga esa mano sobre aquellos, Señor, que están necesitados de esa sanidad allá en esos hospitales o en las casas, Señor, donde quiera que estén, y le están clamando, Señor. Oye ese clamor de su pueblo, bendito Dios, porque usted nos manda, Señor, a oír ese pueblo.
oír también su voz, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Señor, por ese privilegio de esta tarde, de poder exaltarle y glorificarle y de poder compartir, Señor, esa enseñanza de esa palabra. Ayuda a mis hermanos, Señor, que hicieron presente, a los que no vinieron también, Señor, ayuda, que tenga misericordia de ellos. Y así mismo, Señor, aquellos que nos ven a través de las redes, allá en otros países, Señor, en el mundo entero, donde quiera que llegue esa palabra, ese mensaje, Señor, que sea usted, Señor, obrando en esas vidas, Señor, que bendiciendo cada una de ellas, Señor, y que un día, Señor, el objetivo es que le conozcan y le reciban como su Salvador personal. Ahora oramos por aquellos que nunca le han recibido y nos están viendo alrededor del mundo entero, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Le pedimos que sea usted tocando esas mentes y esos corazones, aquellos que aún nunca le han conocido ni le han recibido como su Salvador. Sean amigos, escuchando o viendo esta transmisión a través de las redes, o escuchando a través de este sonido. Esta tarde pueden recibirle como su Salvador personal y tener esa esperanza de salvación y vida eterna con Cristo en los cielos. Si usted nunca le ha recibido, ahora puede hacerlo repitiendo después de mí esta oración de fe y diciendo: Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. Gracias, Señor, por esta tarde, por cada uno de aquellos que estuvieron con nosotros aquí en este lugar o a través de las redes, Señor, o a través de este sonido escuchando, Señor, esa palabra. Ayúdanos, Señor, a que podamos seguir, Señor, haciendo lo que a usted le agrada. Sé que hay muchas cosas en nuestra vida que no le agradan, Señor. Muchas veces lo que hacemos en este lugar no le agrada, Señor, y ponemos en sus manos, Señor, esas cosas para que usted sea el que las puede cambiar, Señor. Que no es el hombre que las va a cambiar, sino usted, Señor. Ayúdenos, Señor. Le damos gracias, Señor, por ese privilegio de esta tarde. Le pedimos, Señor, que nos dé una semana nueva, próspera, llena de bendición en nuestra vida, Señor. Danos lo necesario, Señor, para poder seguir en esta vida que usted nos tiene, Señor. Y por eso le decimos gracias, Señor, por esta tarde. Nos lleve en el hueco de su mano y con su bendición que nos cubra con su sangre.